Unánimes, para darles un poquito de contexto, es un grupo que inició hace alrededor de 25 años y tiene básicamente una misión que es la misión integral de la iglesia. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Por tanto, estamos en el negocio de trasladar conocimiento en términos de discipular a la gente y estamos en el negocio de ayudar a las personas que tienen necesidades. Esas dos cosas. Entonces, con el correr de los años nos hemos dedicado a estudiar, a escribir, a publicar, porque este tema de la teología no es un tema sencillo. Y alguien diría, yo no vengo a la iglesia a aprender teología. Créame que sí viene a eso. Teología es teos, Dios, logos, estudio. Usted viene a estudiar a Dios. Usted cuando oye un mensaje de James aquí adelante, lo que tiene que tener primero en mente es quién es Dios antes del mensaje que él está dando. Porque todo, absolutamente todo lo que somos, entendemos, sabemos y escuchamos tiene que pasar por un filtro. ¿Quién es Dios? Es el primero. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se revela Dios en las Escrituras? Si no lo pasamos por ese filtro, entonces empezamos a hacer conjeturas de cómo nos gustaría que fuera. Y empezamos a subjetivizar la Escritura. Entonces tenemos que pasar por el principio, por quién es Dios. Entonces, Unánime lo que ha querido hacer es agarrar todas esas complejidades de los seminarios teológicos y trasladarlas al lenguaje común y corriente que todo el mundo entienda para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, haciéndole caso a Pedro, que nos da un mandato de ese tipo: creced en el conocimiento de Dios. Conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos, ¿qué puedo decir? Entendiendo mejor su palabra. Entonces sí, todos somos teólogos en potencia o teólogos en construcción, todos estamos estudiando a Dios, todos. ¿Verdad? Yo he oído en algunas ocasiones en algunas iglesias que dicen, no, es que los teólogos, mejor los vivenciales. No, es que todos estudiamos a Dios. Por favor, tengan eso claro. La teología no es básicamente una disciplina que se estudia en los seminarios bíblicos o en las universidades. Hacemos teología en las iglesias. Bueno, el día de hoy venimos a exponer un tema teológico que se llama el problema del mal. El problema del mal es probablemente el argumento predilecto de los ateos para decir que Dios no existe, y nosotros hoy vamos a demostrar que a partir del mal Dios existe. Más bien es a la inversa. Y tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar algunas generalidades a forma de introducción. Después vamos a tocar el llamado dilema del mal. El argumento principal de los ateos relacionados con el mal, que contiene básicamente dos premisas que están ahí, que vamos a profundizar: una, que Dios existe, y otra, que el mal existe. Vamos a hacer un pequeño break ahí, porque la mañana es extensa, es larga, entonces necesitamos estirar nuestras piernas, hacer breaks biológicos, y además creo que nos tienen, como dirían en mi pueblo, unos tostelitos allá afuera, ¿verdad? Después de eso vamos a entrar en un tema teológico llamado la teodicea. Ya les explicaré más adelante qué quiere decir eso. Vamos a analizar por qué existe el mal y cuál es la solución final. ¿Okay? A modo de introducción, como estamos estudiando teología, voy a hablarles de un término técnico: teología sistemática. Teología sistemática es básicamente la disciplina que hace un análisis sistemático de cada doctrina cristiana, ¿verdad? Cada una de ellas. Ahora que los veo tomando fotos de la pantalla, esta presentación está en línea. Va a quedar ahí para que la bajen, la usen, la compartan, la hagan, la presenten, hagan lo que ustedes quieran. Todo el material está en nuestro sitio que se llama unánimes.org. Ahí hay más de 350 estudios bíblicos, hay alrededor de 100 presentaciones, todo es gratis, nada se paga. Usando términos bíblicos, de gracia hemos recibido, de gracia damos. Bien, entonces, nosotros damos una charla mensual de estas largas, ¿verdad?, de 3 horas, tocando esos temas que ven ahí.
que son los temas que nos interesa que la gente interiorice. Ahí están en forma técnica, ¿verdad? Bueno, vemos teología, que ya hemos hablado. Hablamos de teontología, que es el estudio del Dios Padre. Después de cristología, quién es el Hijo y qué hizo el Hijo. Neumatología, que estudia el Espíritu Santo. Eclesiología, que estudia la historia de la iglesia, y así sucesivamente todas esas cosas que tenemos ahí, que están usualmente en los libros de teología sistemática. Lo curioso es que todos los libros de teología sistemática, el primer capítulo, lo que nos enseña es quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, quién es y cuáles son sus atributos. Y después pasamos al capítulo 2 y empezamos a estudiar todas estas cosas. Lo más curioso es que cuando empezamos a estudiar todas estas cosas, se nos olvida el capítulo 1. Entonces empezamos a humanizarlas. No, no me parece, no esto. Y no. Se nos olvidó el capítulo 1 que decía quién es Dios. Ese no lo podemos olvidar nunca. Nunca podemos olvidar quién es Dios y cómo es Dios. Hoy vamos a ver, por supuesto que teología, vamos a ver un poquito de filosofía, porque a nosotros las objeciones del problema del mal nos vienen desde la filosofía. Y los creyentes que nos contentamos con venir a la iglesia los domingos y no estudiamos entre semana, nos agarran fuera de base. Porque no crean que la filosofía es atea, la filosofía es básicamente hacer las preguntas correctas, tener pensamiento crítico, tener las respuestas lógicas. Y nosotros deberíamos estar adiestrados para tener una conversación inteligente con cualquier persona. ¿Cómo nosotros vamos a tener una conversación inteligente con alguien que no cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a llegar a hablar con ellos desde la Biblia? Se nos fue la... Ahí está. Si él dice, no, quítame la Biblia, porque yo no creo en eso. Explícame esto sin Biblia. Y ahí, a los que hemos estado en la iglesia por años y solo hemos recibido enseñanza desde la Biblia, nos dejan sin argumentos. Bueno, interesantemente, filosofía y teología son hermanas. Ambas responden a preguntas, y en el pasado, allá atrás, la reina era la teología y la filosofía le servía a ella. Hoy en día no es así, pero tenemos que aprender algunas cosas de esas que vamos a ver hoy. Son instrumentos que nos dan para poder conversar con la gente. A ver, poder conversar con la gente y no tratar de convencerlo o ganar una discusión. Cuando hablamos con alguien y nosotros nos parapetamos en una esquina con todo nuestro conocimiento bíblico y agarramos la Biblia y le damos en la cabeza y le damos y le damos. Vean, ahí si ganamos la discusión perdimos un amigo, porque la discusión no lleva a ninguna parte. Ahora vamos a ver más adelante que cuando hablamos de la defensa de la fe, que es la apologética, que está allá abajo, que apologética es la defensa de cualquier cosa. Hacer una apologética es hacer defensa de algo, en este caso es de la fe. Tenemos que tener conversaciones amorosas y cálidas con las personas, no discusiones acaloradas, porque las discusiones acaloradas no nos llevan a ninguna parte. Entonces tenemos que aprender a tener esa clase de conversaciones. Cuando alguien dice, mira, pero ¿cómo es tal cosa? Entonces uno, en vez de subirse al pedestal del conocimiento y desde allá arriba volver a ver a todos para abajo diciendo son unos ignorantes, tener una conversación amorosa, porque lo que los debe mover a nosotros no es cuánto sé yo y cómo gano la discusión, sino esta es un alma que está tocada por el Espíritu Santo porque hace esas preguntas, y a mí el Espíritu Santo me puso aquí para dar esas respuestas, y por lo tanto esta cita, esta reunión está concertada por Dios para que yo hable lo que Dios me ha preparado a decir. Y entonces hablas en función del amor que le tenés a la persona para que esa persona venga a la fe. Es distinto, sea quien sea. Ok. Aprovechando que estamos de aniversario, ¿verdad?, de la Reforma. Entiendo que domingo pasado estuvo tu papá acá hablando de temas de la Reforma. Para que vea que yo tengo mis espías y mis cosas por todo lado, ¿verdad?, que me están contando cómo es la cosa. Y la Reforma, básicamente, lo que nos heredó de forma espectacular, en resumen, son las 5 solas, que me imagino que hablaron de las 5 solas también. Hoy voy a hablar a una de las 5 solas, Soli Deo Gloria. Vamos a terminar entendiendo que todo este tema del mal tiene que ver con la gloria de Dios.
Y les cuento, es que todo tiene que ver con la gloria de Dios. Nosotros, esta iglesia, este púlpito, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro estudio, todo tiene que ver con la gloria de Dios. Absolutamente todo. La Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? La gloria de Dios. No es tan difícil entenderlo. Es solo para la gloria de Dios. Entonces hoy vamos a terminar ahí entendiendo que inclusive el problema del mal tiene que ver con la gloria de Dios. Vean, ahora van a haber algunas dificultades con los textos y algunos grafiquitos porque tenemos un problema de la resolución de los monitores. Entonces yo se los voy a decir cuando vea que... ¿Eso lo pueden leer? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, lo primero que es como se anunció este evento, ¿verdad? Que los ateos, ese es un argumento que les fascina, cómo un Dios perfecto creó un universo imperfecto. Y la otra que hacen es, si hay un Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y por qué no elimina el mal? Y tal vez esto, en algunos debates que yo he visto con ateos, cuando el ateo habla del mal, el teólogo cristiano se vuelve y le dice, pero estás tomando prestado un concepto mío. Si vos no crees en la Biblia, ¿cómo crees en el mal? Porque la definición del mal empezó con la Biblia. Y se quedan calladitos, sí, se tienen razón. Vamos a ver más adelante los conceptos errados que tienen que ver con el término mal. La Real Academia de la Lengua lo define así: lo contrario al bien. O sea, el mal es un parásito. Si no hubiera bien, no hay mal. ¿Verdad? Lo que se aparta de lo lícito y honesto, daño o ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda, desgracia, calamidad, enfermedad, dolencia. Uno diría, qué vacilón, la Real Academia de la Lengua confunde mal con sufrimiento. Y son dos cosas distintas. La Biblia básicamente define el mal como desobediencia. Y desobediencia y pecado son sinónimos. ¿Por qué usted peca? Porque desobedece a Dios. Y eso es exactamente el término mal en las Escrituras. Usted es malvado, usted es malo, porque usted desobedece a Dios. Que hay consecuencias relacionadas con sufrimiento, ok, está bien. Pero el concepto primordial de mal es desobediencia. De ahí que la Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno, porque todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos. Bueno, precisamente, todos pecamos. Todos nosotros, porque todos desobedecemos, de una u otra forma. Todos los días de nuestra vida, apenas abrimos nuestros ojos, empezamos a desobedecer a Dios. Cristianos y no cristianos. Recuerdo hace muchos años, mi hermano menor era gay, era homosexual, y en los tiempos aquellos le dio SIDA, su calidad de vida se mejoró de una forma espantosa y terminó quitándose la vida. Entonces, en el proceso, él entregó su vida a Cristo, se hizo muy fiebre estudioso de la Biblia, al punto que iba a estudiar griego para empezar a leer la Biblia desde el griego, y ahí después se desencadenó todo esto y terminó quitándose la vida. Entonces, imagínense, yo dando estudios bíblicos, ahora tengo que ir a ver si alguien que se suicida puede ser salvo. Ese es un gran tema. Es un temazo. Pero una de las cosas, de muchas, que ese es tema para otra ocasión, una de las cosas entre muchas, es que alguien murió en pecado, porque al quitarse la vida comete pecado. Y le digo, ¿y vos cuando vas a morir, vos crees que no vas a morir en pecado también? Solo que el tuyo es perdonado también, igual. Y hasta donde yo he leído en la Biblia, el pecado imperdonable no es suicidarse. Tiene que ver con otras cosas. Pero bueno, el tema es que todos estamos en pecado por una razón, porque incumplimos o violamos el principal mandamiento de Dios. Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nosotros apenas abrimos los ojos, primero nos amamos a nosotros mismos. Después amamos a nuestra esposa, o amamos a nuestros hijos, o amamos a nuestros negocios, o amamos a un montón de cosas más. Y si nos queda tiempo, amamos a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que es imposible
no pecar. Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces pensemos que pecado, desobediencia y mal estamos hablando del mismo tema, porque si no lo vemos así, la presentación y todo el concepto se nos va a perder. ¿Okay? Para los creyentes hay tres conceptos históricos que nos ha costado mucho explicar. La existencia del mal, la Trinidad. Usted para un creyente en la calle, usted es panderetica, sí, venga, explíqueme la Trinidad, y ahí se traba. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuénteme. ¿Son tres dioses? No. ¿Cómo es que un Dios y tres? ¿Uno es igual a tres? No, y te confunden y te moriste ahí, en el intento. La segunda es la doble naturaleza de Cristo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Esa es otra que a la gente le cuesta mucho explicar. Porfa, un comentario al margen. No se vale decir 100% Dios, 100% hombre, porque eso en sí mismo es una negativa. Si es 100% Dios, es solo eso. Si es 100% hombre, es solo eso. La forma como lo decimos es vero Deus, vero homos, verdadero Dios, verdadero hombre. Tampoco es 50% Dios, 50% hombre, ¿verdad? Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, para entender sus dos naturalezas. ¿Okay? Este dilema, por supuesto, se traslada hace más de 2000 años. La cruz nos habló altísimo en términos del problema del mal y lo resolvemos desde la filosofía y desde la teología. Y un tema más. Tu Dios permite que el mal exista y sale uno en defensa de Dios, como si Dios necesitara que lo defendiéramos. Dios no necesita que lo defendamos. Recordemos que Dios no va a ser, no fue, Dios es. Es quiere decir que es un ser que vive en sí mismo, existe en sí mismo y es eterno. Y todo lo que esté alrededor de él no lo altera, porque es inmutable. ¿Ven cómo siempre regresamos a cómo es Dios? Entonces uno trata de salvarle la imagen a Dios y defenderlo. No, es que Dios no, es que Dios no necesita tu defensa. Él se puede defender solo. Lo que Dios necesita es tu comprensión. Primero, para que vos crezcas. Y segundo, para tener, como dice la Biblia, y lo vamos a leer aquí en el texto. Es el texto que más se usa cuando se habla de defensa de la fe o apologética. 1 Pedro 3, 14, 15 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y aquí viene el tema, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo nosotros vamos a presentar defensa con mansedumbre y con reverencia si no sabemos? Entonces, ese mandato de crecer en el conocimiento de Dios, no podemos ignorarlo. 40 minutos de prédica expositiva del domingo de James no son suficientes. No son suficientes. Además de que de lunes a sábado tenemos que vivir la vida que a Dios le agrada, de lunes a sábado también tenemos que sacar los ratos para crecer en el conocimiento de Dios.